Tras la validación en la Duma, este martes el Senado ruso aprobó por unanimidad las leyes que ratifican los tratados de anexión unilateral a Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Tenemos reporte desde Moscú. El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, acusó a Estados Unidos y a Israel de estar detrás del movimiento desatado por la muerte de Mahsa Amini, acusaciones que ya formuló el ayatolá Ali Khamenei. Se cumplen más de 2 semanas desde el fallecimiento de la joven tras ser detenida por la policía de la moral y del inicio de las protestas. El Premio Nobel de Física de 2022 fue atribuido en partes iguales a Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger por sus descubrimientos en mecánica cuántica. Analizaremos la importancia de sus hallazgos con nuestra especialista en ciencia y salud, Mar Romero Sala. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Rusia, porque tras la validación ayer en la Cámara Baja, en la Duma, este martes el Senado ruso aprobó las leyes de ratificación de los tratados de anexión a Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Recordemos que el pasado viernes el presidente Vladimir Putin firmó los acuerdos de integración con los líderes prorrusos de estos territorios, después de un proceso de referendos no reconocidos por la comunidad internacional. Sin embargo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró que para Moscú no tiene importancia el reconocimiento de Occidente. Nuestro corresponsal en Rusia, Xavier Colás, con todos los detalles. Después de que la maquinaria legal rusa hablase, la maquinaria legal legislativa culmina hoy la anexión de los 4 territorios ucranianos ocupados en este momento parcialmente por las tropas rusas, Lugansk, Donetsk y también las nuevas conquistas de Putin de Jersón y Zaporilla. Aún así, las fronteras occidentales de Rusia siguen sin estar claras en un momento en el que el ejército ucraniano está realizando nuevos avances, no solo en la región de Donetsk, sino también en Jersón, donde las tropas ucranianas van empujando poco a poco hacia el sur hasta acorralar a los soldados rusos. El presidente ucraniano, por cierto, Volodymyr Zelensky, ha dicho que entra en vigor su decisión de prohibir, como si fuese un asunto de seguridad nacional, establecer conversaciones o negociaciones con Rusia mientras Vladimir Putin sea presidente. Aquí, en Moscú, sigue adelante el reclutamiento, no solo entre personas con pasado que hayan hecho el servicio militar, sino también con personas sin experiencia, aunque Vladimir Putin ha prometido corregir los errores del principio. Cambiamos de información, porque igual que hizo ayer el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, hoy el presidente iraní Ibrahim Raisi acusó a Estados Unidos y a Israel de organizar las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Recordemos que la joven murió tras ser detenida por la policía de la moral y que fue el mismo día de su funeral, el 17 de septiembre, cuando se desató el movimiento contra la represión y la brutalidad del régimen de Teherán. Raisi pidió unidad nacional mientras las protestas se extienden por los centros educativos del país. Escuchemos las palabras del presidente iraní. ¿Por qué los enemigos? ¿Por qué Estados Unidos y el régimen sionista conspiraron contra nuestra nación, nuestro país y nuestra revolución y crearon estos disturbios? Como dijo el líder supremo, nuestro país está avanzando y los enemigos no quieren que nuestro país progrese. Cambiamos de nuevo de información. Corea del Norte disparó un misil balístico sobre Japón por primera vez en 5 años. Como respuesta, Tokio activó su sistema de alerta antimisiles y emitió una inusual advertencia para que la población buscara refugio. Los detalles en el siguiente informe. Era una mañana normal en Japón hasta que ocurrió esto. Tenemos noticias de última hora. El gobierno japonés advierte que Corea del Norte parece haber lanzado al menos un misil balístico. Existe la posibilidad de que se dirija a Japón. El gobierno está llamando a todos en el país a permanecer en el interior o encontrar un refugio inmediatamente. En todo Japón, en pequeños pueblos y grandes ciudades, sonaron las sirenas, junto con un mensaje ominoso. Un misil ha sido lanzado.
Corea del Norte parece haber lanzado un misil. Mensajes de advertencia llegaron a los teléfonos. Los trenes de alta velocidad se detuvieron abruptamente, con el mismo mensaje repetido en bucle. Se dio el visto bueno unos 20 minutos después. El misil cayó en el Pacífico, pero el daño estaba hecho. El país estaba sacudido y enfadado. Vivo en un apartamento, así que no tengo sótano. Cuando me dijeron que me pusiera cubierto bajo tierra, mi reacción sincera fue realmente no sé qué hacer. Aunque no haya sanciones, quiero que el gobierno adopte una postura más firme frente a Corea del Norte. Me sentí asustada. Si su tecnología ha mejorado, significa que están trabajando en ello a diario. Me preocupa que algún día puedan fabricar un misil potente. Fue la primera vez que un misil norcoreano sobrevoló Japón desde 2017. Las autoridades calificaron el disparo como un acto imprudente y dijeron que la distancia de vuelo estimada de ese misil en particular era la más larga entre los cohetes lanzados anteriormente. Vamos ahora a Francia, porque ahí aumenta la polémica por la acusación contra el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, por presunto conflicto de intereses, al abusar supuestamente de su cargo para ajustar cuentas contra adversarios de su antigua carrera como abogado. Sin embargo, Dupond-Moretti descarta renunciar y asegura que cuenta con la confianza de la primera ministra Elisabeth Borne. Los detalles con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. El ministro de Justicia francés, Éric Dupond-Moretti, dice que por ahora no está en la orden del día una posible renuncia a su cargo, ni siquiera después de que ayer la Corte de Justicia de la República lo enviara nuevamente frente a los tribunales en un caso por conflicto de intereses de su época cuando era abogado. Sus acusadores dicen que Éric Dupond-Moretti ha utilizado su cargo como ministro para ajustar cuentas con jueces que lo habrían perjudicado en su época como jurista. Él dice que cuenta con la confianza de la primera ministra, algo que confirmó el gabinete de Elisabeth Borne, y además que es un justiciable como cualquier otro, que si debe ir a los tribunales lo hará y contará su versión. Sin embargo, esta polémica ha opacado la idea de república ejemplar que quería crear Emmanuel Macron, sobre todo después de que ayer se supiera que el secretario general del Palacio del Elíseo, Alexis Keller, también está siendo encausado en una investigación por conflicto de intereses. En su caso, Keller, que además fue el jefe de gabinete de Emmanuel Macron cuando era ministro de Economía, está siendo investigado por los vínculos que tiene con una empresa armadora suizo-italiana que es propiedad de la familia de su madre. Esta empresa era cliente de un armador francés, que es una empresa pública y de cuyo directorio formaba parte Alexis Keller cuando él trabajaba en el Ministerio de Economía francés. Vamos con información de nuestra región. En Ecuador, ayer lunes, al menos 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un nuevo motín carcelario. Los hechos ocurrieron en el penal de Cotopaxi número 1, cerca de la ciudad de Latacunga, en el centro del país. Con las víctimas registradas ayer, el número de presos fallecidos en las cárceles de Ecuador en 2022 se acerca al centenar. Y este martes se conoció el nombre de los premiados con el Nobel de Física 2022. Se trata de Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger, que fueron reconocidos por sus descubrimientos en el ámbito de la mecánica cuántica. Y para entender las dimensiones de sus hallazgos, contamos de nuevo con el análisis de nuestra periodista especializada en ciencia y salud, Mar Romero Sala. Buenos días. Buenos días, Rosa. Entonces, ¿por qué se atribuyó este premio a partes iguales, este Nobel de Física, a estos tres científicos? Empezando haciendo una incisión, y es que son 3 hombres de nuevo, solo 4 mujeres han recibido el premio de Nobel de Física en toda la historia de esta premiación. Pero básicamente estos 3 científicos lo que hicieron fue construir a base de los experimentos que fueron haciendo uno tras otro, ¿no? Compartiendo esta información para demostrar en el mundo real, no solo en la teoría, varias cosas relacionadas con la física cuántica. Primero, por ejemplo, que las leyes de la naturaleza efectivamente obedecen a este particular campo teórico de la física, ¿no? La física cuántica es lo que aparece cuando vimos que las leyes que conocíamos de la física clásica, como la gravedad, por ejemplo, no aplicaban cuando se intentaban llevar al nivel más pequeño, al nivel atómico, al nivel subatómico, y allí se descubrieron cosas verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, que las partículas existen en el llamado estado de incertidumbre. Todas sus propiedades no tienen un valor concreto, sino que existen en un amplio abanico de probabilidades, y al observarla, al medirla, al intervenir de esta forma, es que se concretiza
concreta un valor. Entonces estos científicos, gracias a varios experimentos, demostraron que eso efectivamente no sucede solo en la teoría, sucede en el mundo real y, por ejemplo, pues básicamente eso, demuestran en esta práctica contradiciendo postulados de físicos tan relevantes, por ejemplo, como Einstein, que era un gran opositor de esta teoría hace décadas. Y Mar, esto nos lleva a hablar de partículas entrelazadas. ¿Qué significa de una forma que lo podamos entender todos? Sí, verdaderamente parece magia. Para mí es una de las cosas más mágicas que tiene este campo de investigación, y es que todos estos experimentos que hicieron para demostrar ese estado de incertidumbre venían de a pares, ¿no? Entre dos partículas que, como decías tú, están entrelazadas. Las partículas, recordemos, son esas partes como diminutas de los átomos, por ejemplo, un fotón o un electrón, y pueden existir, se han demostrado, en estados compartidos. ¿Eso qué significa? Que cuando uno mide una propiedad de una partícula en concreto, eso tiene un impacto en la otra y puede saber el valor de esa propiedad en otra partícula a pesar de que esté lejos, de que no estén cerca. Entonces se comportan de una forma compartida, ¿no? Eso además también demuestra que no sucedió solo a través de unas variables ocultas, que se decía en un momento que podía suceder eso, ¿no? Que había unas variables ocultas que no sabíamos determinar. No, sabemos ahora que eso ocurre mediante esa incertidumbre teorizada por la física cuántica. Y además los científicos no solo eso, que ya es suficientemente sorprendente, sino demostraron que se pueden comunicar, transmitir información entre esas partículas, ¿no? Cuando una partícula está entrelazada y se contacta con otra, se transmite esta información sin necesidad de ningún tipo de señal, de cable, de nada, e incluso pueden viajar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos unos pares de partículas, ¿no? Cuando una partícula de este par choca con otra, se transmiten la información y eso provoca que la 1 y la 4, por ejemplo, compartan esta información sin que hayan tenido que interactuar nunca. Y Mar, para llevarlo un poco a lo que podría ser nuestro día a día, sus hallazgos, ¿qué nuevas posibilidades abren en términos de tecnologías de la comunicación? Pues es verdaderamente un campo revolucionario, ¿no? Eso significa, como decíamos, que una cosa recibe una señal, otra la misma la recibe o la puede transmitir incluso a kilómetros de distancia. Y gracias a estas investigaciones, por ejemplo, China en 2020 logró mandar una clave secreta escrita precisamente en partículas entrelazadas, concretamente en fotones, desde un satélite que orbitaba la Tierra hasta las instalaciones terrestres. También se habla de computación cuántica, de máquinas más potentes de las que conocemos ahora o incluso de la posibilidad de comunicaciones encriptadas. Mar, muchísimas gracias para acercarnos y hacernos entender un día más la importancia de todos estos hallazgos que han sido reconocidos y que van siendo reconocidos con los premios Nobel. Un gusto, Rosa. Nosotros cambiamos de información porque París ha decidido unirse a otras ciudades francesas para boicotear el Mundial de Qatar de fútbol. El boicot es una protesta contra la violación de derechos humanos y el desmedido y negativo impacto medioambiental que ha supuesto la organización de este evento en Qatar. Pero la medida no está exenta de polémica. La euforia colectiva, la tensión de animar a su selección en medio de una multitud de personas. Las zonas de aficionados son sinónimo del Mundial, pero esta vez en muchas ciudades francesas dicen que no habrá pantallas gigantes ni concentraciones masivas. Las razones para el boicot son muchas. Hubo un aumento de las protestas, especialmente después de que un artículo de 2021, publicado en el diario The Guardian, afirmará que más de 6.500 trabajadores inmigrantes habían perdido la vida en la construcción de los estadios de Qatar, además del historial medioambiental negativo del país que acoge el Mundial y del coste energético de las zonas de aficionados. Estos acontecimientos estarían en total conflicto con la sobriedad energética que exigimos a nuestros ciudadanos. El país del Golfo debe climatizar sus enormes estadios en el desierto. Para muchas ciudades francesas, la ubicación de la Copa no tiene sentido desde el punto de vista medioambiental. La alcaldesa de Lille escribió en Twitter que su ciudad no verá ni un solo partido por el coste para el medio ambiente y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Qatar. ¿Pero es esto suficiente? Sí, Qatar es un país absolutamente horrible. No solo hay que boicotear el Mundial, entonces hay que cortarle el paso, no venderle más aviones o jets, ni comprarle petróleo. Siempre lo paso mal cuando solo se boicotean los deportes. Aunque algunos lo consideran un paso positivo, otros han criticado los boicots por considerarlos hipócritas, citando a París como ejemplo. Boicotea la Copa, pero también ha fomentado la inversión de Qatar en la capital y hasta ahora no ha dudado en animar al equipo Paris Saint-Germain de propiedad qatarí. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y france24.com.